liberación, se siente la bendición. Cuando el pueblo del Señor alaba, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba, suceden cosas maravillosas. Vamos, pueblo, si quiere que suceda algo maravilloso, alabe al Señor. Aleluya, vamos, que Dios vive. La bendición, Oh, hoy se cumple esa promesa. Que alabamos al Rey de Reyes, Señor de Señores. Alabamos al Sanador, Jehová Rafa. Oh, gracias. Hay sanidad. No solo física, pero emocional. Libera al que está oprimido en el nombre de Jesús. Fuera toda opresión. Oh, gracias. Cuando el pueblo del Señor alaba, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, A cada uno según la necesidad. Señor, gracias por tu palabra en este día que tú nos das, Señor, para edificar tu iglesia, tu cuerpo, Señor. Que cada alma que estamos aquí no salgamos como vinimos, sino diferente, edificado, fortalecido. Y si alguno vino enfermo, pueda salir de aquí hoy sanado por el poder de tu palabra y de tu Santo Espíritu, Señor. Te damos gracias por habernos amado primero. Te damos gracias por la misericordia que tuviste en este día con nosotros. Te damos gracias por la vida eterna, Señor. Gracias por Jesucristo. Gracias por el Cordero Pascual, por el Cordero de Dios. El Cordero que vino a quitar el pecado del mundo. Y hoy te damos gracias porque queremos traer a memoria, Señor, a Cristo, aleluya, el Redentor, el Libertador, nuestro Señor, el que vino y pagó y tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario por nosotros. Y queremos traer a memoria todas esas cosas, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Dios, gracias por la iglesia. Gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado, Señor, y por las que han de venir, Dios amado. Porque todo lo que tú haces es bueno, Señor, en gran manera. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Que esta palabra hoy no virará vacía. No caerá, Señor, en tierra, aleluya, donde haya espino ni piedra, sino que caerá, Señor, aleluya, en una tierra fértil que dará el 100 por 1, aleluya, aleluya, Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así de pie, gloria a Dios, reverencia a la palabra de Dios, aleluya, nuestro Señor y Salvador, aleluya. Dios es bueno, aleluya. Abra la palabra, vamos a Hebreos capítulo 10, gloria a Dios, aleluya. Y en esta mañana vamos a recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Y verdaderamente, ¿quién es Cristo? Gloria a Dios, la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, que es superior y mayor a lo que había antes, ¿no verdad? Y por eso es que en Él es que ponemos nuestra fe y nuestra confianza. Cuando lo tengan, dicen amén, para saber que ya lo tienen. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Si no lo tienen, lo van a estar poniendo en la pantalla, pero gloria a Dios. Capítulo 10 de Hebreo. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Gloria a Dios. Y dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera,
cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia del pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Amén. Amén. Gloria a Dios. Se pueden sentar. Aleluya. Gloria, aleluya. Poderoso este capítulo 10 de Hebreo. Bueno, toda la carta a los hebreos es poderosa. Gloria a Dios. Porque esta carta, gloria a Dios, precisamente fue escrita a los judíos cristianos, a los judíos que ya se habían convertido al cristianismo, pero claudicaban en sus corazones todavía en cuanto a Cristo, en cuanto a Moisés, en cuanto a la ley, en cuanto a los ritos y en cuanto a todas aquellas cosas que eran del antiguo pacto, gloria a Dios. Y ellos estaban luchando, aleluya, si realidad el paso que habían dado valía la pena. Amén. Y a veces también sucede en algunos gentiles como nosotros, que algunos a veces dudan si verdaderamente el cristianismo vale la pena. Ser cristiano, entregar la vida a Cristo o seguir en los mismos ritos o en las mismas idolatrías que se tenían anteriormente. Gloria, aleluya. Estos creyentes judíos tenían persecución, estaban pasando persecución por los mismos judíos que no se habían convertido. Por eso cuando vamos al capítulo 10 de aquí mismo de Hebreo y versículo 32, dice que el escritor de Hebreo dice: pero traer a la memoria los días pasados, los cuales después de haber sido iluminado sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculo, y por otra llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compasiste, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Ellos estaban sufriendo persecución, pero estaban dudando si volvían otra vez a aquel sistema de ritos, a aquel sistema de la ley. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque estaban siendo perseguidos. Y el escritor de Hebreo les recuerda, dice: después que ustedes han pasado todo este sufrimiento, ¿cómo van a estar pensando en volver otra vez atrás cuando nuestra herencia está en los cielos? Tenemos que entender que en el antiguo pacto la ley y lo que se hablaba de las promesas al pueblo de Israel eran herencias terrenales, que eso es lo que hoy muchos por ahí confundidos engañan o como que engatusan, ¿se puede decir? Disfrazan el mensaje y quieren traer aquellas promesas que eran para el pueblo de Israel, las quieren traer a la iglesia y te quieren hacer creer que tú te vas a hacer rico o que vas a tener muchas cosas materiales porque Abraham lo tuvo, sin entender que las promesas de Abraham y las promesas de nosotros son diferentes, muy diferentes, porque eran promesas terrenales y las nuestras son promesas espirituales, con la diferencia que lo demás Dios lo agrega. Por eso dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás que vendrá añadido. Y aquí vemos que estos judíos cristianos estaban en la lucha, y por eso es que aquí el escritor de Hebreo les habla en el versículo 1 y le dice: porque la ley, teniendo la sombra de ¿qué? De los bienes venideros. O sea, no era específicamente lo que ellos habían creído, no era lo original o lo principal, sino era Cristo, era lo que se iba a cumplir todo lo que era la ley. La ley solamente era un tipo, una sombra. O sea, aquellos ritos, todo tenía que ver con la persona de Cristo. Al Cristo venir, se cumple todo lo que allá ellos hacían.
O sea que vemos que el escritor de Hebreos también les dice a ellos la superioridad de Cristo. Y cuando vemos, gloria a Dios, este escritor, gloria a Dios, que muestra que lo incomparable gloria de la persona y la obra de Cristo, que es superior a todo. Hay dos palabras importantes en la carta de los Hebreos, y es superior y mejor. ¿Por qué? Porque la palabra ahí en hebreo nos enseña que Cristo era superior ¿a quién? A los profetas. Capítulo 1 de Hebreo, versículo del 1 al 3 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ninguno de los profetas está sentado a la diestra del Dios Padre. Ninguno de los sacerdotes está sentado a la diestra del Dios Padre. Solamente Cristo. Por eso, si seguimos leyendo en el capítulo 1 y en el capítulo 2, y se lo voy a dejar para que lo tenga de tarea en la casa, y en el capítulo 3 y en el capítulo 4, gloria a Dios, en esos capítulos como este que hemos leído, el 1, estos principios, versículo 1 al 3, ahí vemos que Jesús es superior ¿a quién? A los profetas. Los profetas no hablaron de por sí, los profetas hablaron de Jesucristo. El profeta Isaías hablaba de Jesús, de Jeremías hablaba de Jesús. Todos estos profetas hablaban refiriéndose ¿a quién? A la persona de Jesucristo. Gloria a Dios. Y esto lo hace a él superior. Lo hace también superior ¿a quién? A los ángeles. En el capítulo 1 y versículo del 4 al 14, ahí usted puede encontrar que dice que Jesús es superior a los ángeles, porque Dios no le dijo a ningún ángel: siéntate a mi diestra, como le dijo al Hijo. Así que usted y yo no dependemos de los ángeles, sino de Cristo. Nosotros no le pedimos a los ángeles, nosotros le pedimos a Cristo, y Cristo es el que tiene la autoridad sobre los ángeles. Así que si le está pidiendo al ángel Cupido, deje de pedirle al ángel Cupido. Si le está pidiendo al ángel de la guardia, deje de pedirle al ángel de la guardia. Pídele al Señor, que es el que tiene el control y la autoridad sobre los ángeles. Amén. ¿Por qué? Porque aún los judíos algunos de ellos tenían idolatría con los ángeles y creían en los ángeles, porque habían visto manifestaciones de los ángeles, pero todas esas manifestaciones eran enviadas por Dios y con el propósito siempre de manifestar lo que era Cristo. Amén. Cuando la palabra dice el ángel de Jehová, específicamente el ángel de Jehová era una teofanía, que era la misma persona de Cristo que se presentaba en aquel tiempo, en el antiguo pacto, gloria a Dios. También los judíos, para ellos el grande era ¿quién? Moisés. Pero Moisés simplemente era un tipo de Jesucristo. Y vemos que el escritor de Hebreo, en el capítulo 3, versículo del 1 al 19, y le voy a dar los versículos y después usted los busca y los lee, habla que Jesús era superior a Moisés. Y ahí usted lo puede ver, aleluya, en el capítulo 3, donde dice arriba en el título, dice Jesús superior a Moisés, y puede leer del 1 al 19 y ahí puede encontrar. Jesús fue superior a Josué, que fue el que sustituyó a Moisés. Todos ellos eran tipos de Jesucristo, era una sombra. Ellos fueron los que por orden de Dios liberaron a Israel de Egipto, pero era el que vendría a liberar verdaderamente al pueblo de Israel, a los judíos y a los gentiles, era Jesucristo. Por eso es que Cristo es superior a Josué, a Aarón. ¿Por qué? Porque el sacerdocio de Jesús es para siempre. El de Aarón fue limitado como persona humana, y lo explicábamos hace unos domingos atrás, cómo Aarón tenía que entrar primeramente y llevar sangre por los pecados de él y de su casa, después volver a entrar y traer sangre por el pecado ¿de quién? Del pueblo de Israel.
después poner las manos sobre un animal inocente y simbólicamente representaba que el pecado del pueblo de Israel estaba sobre ese animal y alguien que ellos cogían llevaba ese animal hasta el desierto, lejos del pueblo, como diciendo, vuestros pecados se han ido. Pero al otro año tenían que volver a hacer lo mismo. ¿Por qué tenían que volver a hacer lo mismo? Porque aquellos ritos no cambiaban el corazón del pueblo de Israel. Seguían desobedientes. Por eso es que después vemos aquí en el capítulo 10 que estamos leyendo, en el versículo, gloria a Dios, 5, donde se aclara, aleluya, que Dios se hastió ¿de qué? De los ritos, de los sacrificios, porque el pueblo presentaba sacrificios a Dios, pero su corazón estaba lejos de Él y su desobediencia decía más que lo que ellos traían de sacrificio. Y por eso dice el versículo 5, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Esto está en el Salmo 40. Y esto no lo habla David él mismo. Esto es un salmo mesiánico, un salmo que traía la profecía ya del Mesías, porque estas palabras no fueron para que David lo llevara a cabo, sino aquí estamos hablando de el Dios que se hacía carne, se hacía hombre, el Hijo de Dios venía a este mundo. ¿Por qué? Porque ya los sacrificios aquellos ni siquiera agradaban a Dios, porque traían el sacrificio, pero después se iban a lo mismo, a la idolatría, a la desobediencia, a unirse con las demás naciones. Y es como esas religiones que hay, que el domingo la gente van y se confiesan y de todos los pecados, de robo y de la mentira, pero el lunes y martes, miércoles, jueves, viernes y sábado vuelven a hacer lo mismo, y vuelven el domingo y vuelven otra vez a confesar los pecados, pero siguen haciendo lo mismo, porque esos ritos no cambian el corazón del hombre. Lo único que cambia nuestros corazones es la sangre de Cristo, el sacrificio perfecto del Cordero de Dios. Ese es el que cambia. Y dice, sigue diciendo primero, versículo 8, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer ¿qué? No dice lo segundo, lo último. Porque en Cristo se cumple lo que no se cumplía en la ley, lo que no se podía hacer en la ley. La ley solamente era la sombra de lo que Cristo venía a hacer. Y en Cristo encontramos entonces que por su obediencia al Padre, por eso es que le agradó al Padre el sacrificio de Jesús. Porque Él vino y obedeció al Padre. El pueblo de Israel hacía los sacrificios, pero no obedecía a Dios anyway. Y por eso Dios se cansó de sus sacrificios. Aparte de que ya Él tenía establecido que el cumplimiento sería su Hijo amado Jesucristo. Versículo 10 del capítulo 10 de Hebreos dice, y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Cuando nosotros celebramos la cena del Señor, no recordamos los pecados de nosotros. Recordamos que ya Dios perdonó nuestro pecado. Amén. Pero cuando ellos celebraban la Pascua, o cuando ellos iban al templo y llevaban los animales al sacrificio, ¿qué les recordaban esos animales a ellos? Los pecados. Sus pecados. ¿Por qué eso lo recordaba? Porque tenían que ir cada año. Si aquellos sacrificios le hubieran quitado el pecado, como dice aquí en el versículo 2 del capítulo 10 de Hebreo que estamos, de otra manera cesarían de ofrecerse. Si aquellos sacrificios hubieran quitado el pecado de ellos, no hubieran tenido que continuar haciendo los sacrificios. Pero como aquellos animales y aquella sangre de aquellos animales no limpiaba el pecado, solamente cubría y detenía la ira de Dios por un tiempo, por un año, pero el próximo año cuando volvían, ¿qué se acordaban ellos? Que estaban en el pecado. Nosotros que recordamos cada día que Dios nos perdonó.
Esto cuando celebramos la cena del Señor, lo que estamos recordando es lo que sigue diciendo ahí la palabra de Dios. Vamos a seguir leyendo, gloria a Dios, para no adelantarme a lo que está puesto ahí delante. Y dice el versículo 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Nunca pueden quitar los pecados. Esa gente que sigue yendo a los sacerdotes, no se les quita su pecado. Están siendo engañados, porque lo único que están haciendo es siendo usados por el enemigo como un engaño, porque sus pecados no son quitados. El único que nos quita el pecado es Cristo, el gran sumo sacerdote que no entró en un templo hecho de manos de hombres, sino en los mismos cielos, a representarnos a nosotros. Y está sentado a la diestra del Padre. Fíjense, hay algo curioso. Cuando uno estudia el Antiguo Testamento y estudia el Levítico, y estudia todos los ritos y todo lo que hacían los sacerdotes y todo lo que estaba dentro del templo y las partes del templo, lugar santísimo, lugar santo, los atrios y todas estas cosas, hay algo. El sacerdote entraba, pero ningún sacerdote se sentaba. ¿Por qué? Porque aquellos querían, primero no había lugar donde sentarse, pero ¿por qué no había lugar donde sentarse? Porque eso significaba lo que este versículo estamos leyendo. Dice, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. O sea, como aquello simbolizaba, voy a entrar, voy a traer sacrificio, pero tengo que volver a entrar mañana por los sacrificios, por los mismos pecados. Entonces el sacerdote no se sentaba, pero a diferencia de Cristo, dice que Jesús entró a los cielos y ¿qué hizo? ¿Por qué está sentado? Porque él dijo en el capítulo 19 de Juan y versículo 30, consumado es, todo está terminado. Por eso me siento, porque la obra fue terminada. Mientras los sacerdotes del Antiguo Testamento no podían sentarse porque era un tipo que tenían continuamente que entrar y traer sacrificio por los pecados. Qué maravilloso lo que Cristo hizo. Qué maravilloso es conocer la verdad de Dios para que nos haga libres y nosotros no seguir estancados y esclavizados de esos ritos que para nada sirven. Porque dice la palabra que con un solo sacrificio fue suficiente de Jesucristo. Nuestros pecados fueron quitados. Y dice en el versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Dijo, ya no hay nada más que hacer, ya sentarme y interceder ahora por los que han creído. Qué maravilloso. Usted no tiene que venir a ningún hombre a confesar su pecado. Donde cometa el pecado, confiésalo al Señor. Porque eres el que te limpia de todo pecado. Primero de Juan dice que fiel es Él para ¿qué? Para limpiarnos con su sangre de todo pecado, de toda maldad. Usted no tiene que esperar el domingo. No espera el domingo, se la van a acumular más. Estoy seguro. Así lo haya hecho el viernes. El sábado por ahí, algo se le va a chipotear. Y ya mañana domingo. Y el sábado antes de acostarse otro. Y el domingo y lo estoy llevando suave. ¿No, verdad? Imagínense que fuera así nada más. Pero a veces son varios pecados en un día. O a veces son varias desobediencias en un día o en una semana. Por eso es que la palabra nos da esa esperanza y nos da esa seguridad que podemos venir a Él y confesar nuestro pecado. Y Él es fiel para perdonarlo. Y si ustedes niegan que han pecado, son unos mentirosos. Y le hacen mentiroso a Él. ¿No, verdad? ¿Sabe? A Dios le agrada que nosotros seamos con Él transparentes. Ay, pero ¿cómo yo le voy a decir eso a Dios? Ya Él lo sabe. ¿No, verdad? Hay momentos que uno le tiene que decir a Dios de verdad, Señor, perdóname por esta sinvergüencería. Perdóname. Porque la Biblia manda que el creyente confiese el pecado. Escuche bien. Cuando usted vino por primera vez a Cristo, usted no confesó su pecado a nadie. Usted solamente reconoció que era pecador. Usted no se iba a acordar de la lista la tiene Dios. ¿No es verdad? Entonces, ¿qué es lo que usted tenía que decir? Señor, perdona mi lista. Dice la palabra en Colosenses que Jesús clavó en la cruz, ¿qué cosa?
un acta que había contra nosotros. Un acta se levanta en un juicio, ¿no verdad? Pero esa acta que había contra nosotros, Cristo la clavó en la cruz y su sangre al caer sobre esa acta la limpió en el día en que usted puso su fe en Cristo. Voy a decir esto, a ver cómo lo explico sin confundir a nadie. Usted no es salvo, usted no fue salvo el día que usted confesó a Cristo. Usted era salvo, lo que no lo sabía. El día que usted confesó a Cristo y usted activó su fe, lo que hizo, ¿qué cosa fue? ¿Qué es lo que hace uno cuando tiene una herencia? Reclamó su herencia. ¿Sabe cuántos hay en un bar hoy que no saben que son salvos y están en un bar confundidos? Aleluya, aleluya. Hay que llevarle este mensaje. Este es el mensaje que hay que llevarle a la gente y decirle, ¿sabes que tú eres salvo? ¿Cómo que yo soy salvo? Sí, lo que necesitas es reclamar la herencia como hijo de Dios, que eres salvo. Porque Cristo murió hace más de 2000 años. Y cuando Él murió, ahí estaba tu nombre en la cruz. Me doy a entender, ¿no verdad? No confundí a nadie. Gracias, Señor. Sí, porque por ahí los pinareños tienen fama de... Ya usted sabe, no voy a decir. Pero no, la sabiduría de Dios está sobre los pinareños, los habaneros, los matanceros, como vayan a decir. ¿No verdad? Por eso yo me siento ahora más que vencedor. Como hablábamos ayer, ¿no verdad? En la oración aquí en la mañana, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero ese es otro tema. Gloria a Dios. Y sigue diciendo así: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, o sea, debajo de sus pies. Hay un tiempo que viene que Dios pondrá a sus enemigos debajo de sus pies. Dice en el versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Hermano, usted y yo no tenemos que hacer nada para ser perdonados. Ya Cristo lo hizo todo. Que lo único que necesitamos es que confiar en el sacrificio de Jesús. Seguir confiando y creyendo. Dice aquí que los pecados, dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Escuche bien. No es que Dios tiene amnesia y se le olvidan las cosas. Este versículo lo que significa, y nos da una enseñanza a nosotros los humanos, es lo siguiente. Dios sí se acuerda de lo que tú y yo hicimos. Lo que nunca te lo vuelve a traer a memoria, ni te lo vuelve a traer a ti para hacerte sentir mal. ¿Por qué explico esto? Porque a veces perdonamos, y eso está ahí en la mente, y nos acordamos, y decimos, pero entonces yo no perdoné porque me acuerdo. No, usted puede acordarse, lo que no debe volverlo a traer más a presentárselo a esa persona como que te hizo eso, entonces no has perdonado. ¿Que te vas a acordar? Sí, yo me puedo acordar de cualquier cosa que me hayan hecho, pero lo recuerdo ahora como un testimonio de la gracia y la misericordia de Dios, o del poder que hay en Dios para uno perdonar o para que lo perdonen a uno. Porque si a mí me han perdonado y esas personas no han vuelto a traérmelo a mí, eso que yo hice mal, es porque de verdad me perdonó. Pero si esa persona con el tiempo me lo recuerda y me lo está diciendo, sí, pero no, acuérdate, porque lo que tú me hiciste en el año 90 no se me ha olvidado. Entonces no me perdonaste. Y eso es lo que Dios hace. No es que Dios, o sea, no es que Dios de verdad se olvidó, porque Dios es infinito. Y Dios sabe lo que desde que nosotros, no desde que nacimos, desde antes de nacer, de antes de formarnos, porque Él fue el que nos formó en el vientre de nuestras madres. Pero lo que hace es que nunca más te vuelve a decir, Dios, al menos Dios, no te vuelve a decir, mira cómo tú eras.
Mira el favor que te hice, eso no lo hace Dios. Por eso dice aquí claramente, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. O sea, dice en el versículo, y quiero leer aquí en el versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. O sea, ¿cuántos sacrificios hizo Jesús? Uno solo. Y si Jesús hizo uno solo y es suficiente, el día que tú viniste a Cristo, Él te borró todo lo que tú habías hecho. Es más, nos mira, Dios nos mira a través de la sangre de Cristo como si nunca hubiéramos pecado. Porque nos ve a través de esa sangre preciosa, que es la única sangre que nos limpia de todo pecado. Por esa razón es que el escritor de Hebreo les habla a los judíos cristianos y le explica la superioridad de Cristo, que era superior al tabernáculo, que era superior a los ritos que ellos hacían, que era superior a Moisés, que era superior a todos los sacerdotes, porque Jesús, él mismo fue el sacrificio y fue el sacerdote que se sentó a la diestra del Padre. Dice en el capítulo 4 de Hebreo y versículo 14, dice lo siguiente: pues, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Y dice quién es. ¿Quién es? Ahí no dice ningún papa, ¿no? Ni el padre Pedro, ni el padre Pablo, ¿no, verdad que no? Jesús, el Hijo de Dios. Y aclara quién es. Jesús, el Hijo de Dios, porque en la antigüedad el nombre de Jesús se usaba mucho. Era un nombre común, como el nombre de Josué. Eran nombres comunes. Por eso es cuando Pedro y Juan sanan al paralítico que está en la puerta de la Hermosa, que ellos le dicen, míranos a los ojos. Míranos a los ojos. Y les dice, no tenemos ni oro ni plata, pero en el nombre de Jesús de Nazaret. Léalo, para que usted vea. En el nombre de Jesús de Nazaret. Porque habían otros falsos Jesús. A ti te digo, levántate. Y el hombre fue sano. Porque es en ese nombre que hay poder. Es en ese nombre que nosotros tenemos vida eterna. Y ese es el único que es el gran sumo sacerdote. Dice el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues, ¿cómo? Confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora usted viene a Cristo como hijo de Dios y usted se acerca al trono de la gracia a través de la sangre de Cristo, y usted viene buscando ¿qué? Misericordia. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Te dice, vete a rezarte al Padre Nuestro, 2 Ave María, llévale comida a los pobres, vete a la iglesia y lleva limosna, ofrenda, hará esto, hará aquello, y ahí puede resolver. No, porque la obra la hizo Él. Nosotros recibimos gracia, favor, misericordia. Eso no es licencia para pecar ahora tampoco. Amén. No es para pecar, sino esto lo que nos da agradecimiento a permanecer separados para Él. Por eso el capítulo 10, ahí cuando estábamos leyendo en el capítulo 10 y en el versículo 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Santificado. No es que usted es perfecto en la perfección de Dios, o sea, usted no es perfecto como Dios, sino aquí habla de la santificación, es separado. Dios te separó, la sangre de Cristo y Cristo en el sacrificio del que hizo, nos separó, ¿para qué? Para Dios. Por eso ahí dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Los santificados son los que Él separó, los que hemos creído en Él. Estamos ¿qué? Separados. ¿Para quién? Para Dios. Eso no lo hacían los sacrificios de los animales en el antiguo pacto.
Ellos hacían los sacrificios, pero aquellos animales, la sangre de ellos no cambiaba el corazón de las personas y las personas seguían en el mismo pecado. Cuando nosotros confesamos a Jesús y entregamos nuestras vidas a Cristo y el Espíritu de Dios viene, porque aquí dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, es el que transforma ahora nuestras vidas. Y ese viejo hombre ahora es dominado por el Espíritu Santo de Dios y por la palabra. Entonces eso es lo que nos hace a nosotros que vamos caminando a una perfección. Dios está trabajando en usted, ¿no es verdad? Como en mí también. Dice el Filipenses que el que comenzó la buena obra, ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Pero eso no es excusa para usted seguir recostándose a eso. Hey, tengan paciencia. Es que Dios está trabajando en mí, pero es que tienes el mismo problema hace 20 años. ¿No es verdad? Tiene que haber un cambio. ¿No es verdad que sí? Porque entonces Dios no está trabajando. Le está diciendo que Dios no está trabajando en ti. O es que tú no dejas que Dios trabaje en ti. A veces no dejamos que Dios trabaje en nosotros. Porque Él sí hace la obra perfecta. Él sí nos cambia. Gloria a Dios. Aleluya. Y eso es lo que nosotros tenemos que dejar. Por eso dije al principio, lo más difícil para nosotros, ¿qué es? ¿Qué es lo más difícil? No arrepentirse. ¿Qué es? Negarnos. Negarnos. Reconocer que necesitamos, gloria a Dios, negarnos a esos deseos. Y dice en el versículo 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes la escribiré. Por eso hoy, cuando nosotros tenemos ese nuevo nacimiento y recibimos el Espíritu Santo de Dios y que escuchamos la palabra y buscamos en la palabra y nos llenamos de la palabra, ya usted no tiene que andar con la Biblia bajo el brazo para acordarse de su palabra. Dios te la va a recordar. El Espíritu Santo es la promesa que Él te va a ir recordando la palabra de Dios. Constantemente Él te la recuerda. ¿Quién es el que te la recuerda cuando fallas? El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién es el que cuando te caes o te sientes decaído, desanimado, quién es el que te vuelve a levantar? El Espíritu Santo, recordándote la palabra que está en ti. Que está en ti, que Dios la escribió. Esta promesa es la que Él dio en Jeremías capítulo 31. Cuando dice un pacto nuevo haré. Un pacto nuevo haré. Vamos al capítulo 31 de Jeremías. Gloria a Dios, para que usted vea que esto ya Dios lo traía planificado. Gloria a Dios. Aleluya. Jeremías no entendía lo que estaba diciendo, quizás. Pero dice en el capítulo 31, y vamos a leer el versículo 31, dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de ¿quién? De Judá. Esto representa a Israel y a los gentiles. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. ¿Qué día? Después de los días que viniera Cristo, viniera el Mesías. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. ¿Cuántos conocen a Dios? ¿Cuántos conocen a Dios? Amén. No hay nadie que te tenga que decir, mira, conoce esto de Dios, porque tú tienes una experiencia personal con Dios constante, una relación personal con Dios a través de Cristo. ¿A qué vino Jesucristo? En 2 de Corintios capítulo 5 dice que Él vino ¿a qué? A reconciliar el hombre con Dios, no tomándole en cuenta el pecado a los hombres. En el antiguo pacto se tomaba en cuenta el pecado cada vez que venían con los animales, viene porque el pecador.
Cuando usted viene a la iglesia, usted no viene aquí porque es pecador. Usted viene aquí porque han sido perdonados sus pecados. Aunque puede venir el pecador también, ¿no es verdad? Todos llegamos pecadores. De una forma u otra, llegamos a la iglesia. La iglesia no es el edificio, sino que el día que usted se entregó a Cristo, se hizo parte ¿de qué? De la iglesia. Se hizo miembro de la iglesia. Y usted llegó como pecador, ¿no es verdad? Ese día. Pero salió ya no siendo un pecador, sino siendo lavado por la sangre de Cristo. Y esto es importante, gloria a Dios, porque aquí dice: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. O sea, Cristo vino ¿a qué? A reconciliarnos a nosotros con Dios. No es solamente que nos perdonó los pecados. Si nos hubiera perdonado los pecados, pongamos, nos perdonó los pecados, pero no tenemos relación con Dios, ¿de qué nos sirve? La idea es reconciliarnos con Dios, porque lo que se perdió en el huerto del Edén fue la relación entre Dios y los hombres. Y ahora viene Cristo y dice el apóstol Pablo que Dios estaba en Cristo. ¿Ve? Dios estaba en Cristo, reconciliando al hombre con Dios, no tomándole en cuenta sus pecados. Y nos encargó a nosotros, ¿qué cosa? El ministerio de la reconciliación, de la palabra de la reconciliación. Nosotros tampoco estamos llamados a tomarle en cuenta el pecado a la gente. El problema de nosotros es que empezamos a tomar en cuenta el pecado a la gente y decirle, es que tú eres esto, tú eres aquello y te vas para el infierno. Mi pecado Dios no lo tomó en cuenta. ¿Por qué Dios no tomó en cuenta mi pecado ni tomó en cuenta tu pecado el día que viniste a Cristo? Porque ya Él lo había cargado sobre Jesús. Y ya la cuenta Jesús la había pago. Y ya Jesús había dicho, consumado es. Y si Dios se le hubiera ocurrido decirme a mí, porque mira, el hijo le hubiera dicho, Padre, y yo no cargué el pecado de él. Entonces, ¿para qué yo morí? Si se lo está sacando en cara. ¿Me doy a entender? Miren la gracia de Dios. Y así mismo, usted y yo vamos al borracho y no le decimos, usted es un borracho, ¿eso lo sabe él? ¿Qué es lo que él no sabe? Que Dios cargó en Jesús todos sus pecados. No solo los borrachos, porque a veces le echamos culpa a los pobres borrachos. Hay gente que pecan de otras maneras y nunca han bebido, y nunca han fumado, y nunca han cogido droga, nunca han tomado nada, nunca han nacido, no han hecho adulterio. Pero en su corazón hay envidia, hay celo, hay cosas que no la vemos en el hombre, pero Dios la ve. Por algo la palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que ahora podemos conocer a Dios cada uno individualmente. Y yo no tengo que decirle a usted, pero mira, Dios es así. No, usted lo puede conocer igual que yo. Usted puede tener una relación con Dios. Y la tienes, y la tengo. ¿Por qué? Porque a través de Cristo fuimos reconciliados con Dios. Por eso es que Cristo es superior. Por eso es que el pacto de Cristo, en la sangre de Cristo, es mayor y es superior a los sacrificios y a la ley. Gloria, aleluya. O sea que, aunque la carta de Hebreo está dirigida específicamente a los judíos cristianos, sus enseñanzas y amonestaciones prácticas también son aplicables ¿para quién? Para nosotros los creyentes gentiles. O sea, cualquiera lee la carta y dice, pero esto era, bueno, ahora usted dice que es para los judíos cristianos. No, hay cosas prácticas ahí que son también para nosotros. ¿Por qué? Porque en Cristo no hay distinción de judío ni de gentiles. Capítulo 3 de Romanos. Gloria, aleluya. Capítulo 3 de Romanos. Versículo 1. Mira lo que dice el apóstol Pablo. No es el versículo 1, el versículo 9. Lo apunté mal, pero es el versículo 9. ¿Qué pues? Pablo hablando como judío, cristiano. ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni a uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que ahí estamos nosotros en esa lista. Ahora mire el versículo 29 de ahí del capítulo 3 de Romanos.
29 y 30 dice, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Quiénes son? Los gentiles. Luego, porque, leí el 30 primero, es el 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Hace una pregunta a Pablo, versículo 29. Ok, lo voy a leer ahí, que es más fácil. ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. O sea, primero hace la pregunta y después lo confirma. Y después el versículo 30 dice, porque Dios es uno. Ahí, mire, en esa parte coincidimos con todas las religiones. Todas las religiones dicen que hay un solo Dios. Pero ¿dónde está donde no podemos coincidir con ellos porque no están en la verdad? Es que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. Como dice Pablo en Timoteo, ¿no es verdad? Que hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Y qué es un mediador? Uno que se impone entre Dios y nosotros, y ese es Cristo, que murió en la cruz por nuestro pecado. Y aquí él dice, porque Dios es uno. Usted se va a encontrar a personas que están en sectas y que están en otras religiones, te va a decir, Dios es uno. Y tú le puedes decir, amén. No estás diciendo nada malo. Pero ahora le pregunta, ¿pero cuál es el camino tuyo para llegar a ese Dios? ¿Cuál es el camino que tú tienes para llegar? Yo tengo a Lucrecia. ¿No, verdad? O Guadalupe, o a Lázaro, o Caridad del Cobre, o Altagracia, o Lourdes, o ¿cuántas no hay? Pero todos esos caminos ninguno te llevan. Jesús dijo, yo soy el camino. No dijo uno, yo soy el camino, la verdad y nadie. ¿Quién es nadie? Nadie, hermano. Aún la Virgen María reconoció que Jesús era su Salvador. María es nuestra hermana en la fe, si usted no lo sabe. Claro, reconocemos el gran privilegio que tuvo ella de ser la vasija que Dios usó para traer a este mundo este Cristo que estamos hablando hoy. ¿No, verdad? Ella misma no entendía lo que estaba sucediendo, pero dice, hágase conforme a la palabra de mi Señor. ¿Por qué? Porque María solamente fue ¿qué? El instrumento, el vaso que usó Dios para traer a este mundo su Hijo amado. El único camino, el único que manchó sus ropas de sangre fue Cristo. El único que subió a la cruz y pudo pagar allí por nuestros pecados fue porque es el único que dice la palabra que no cometió pecado alguno. Por eso es que Él dice, yo soy el pan de vida. En el antiguo pacto, los judíos usaban un pan sin levadura para celebrar la Pascua, y aquel pan representaba a Jesús sin pecado, sin levadura. La levadura representa en la palabra de Dios el pecado. El pan representaba a Cristo. Al pan no tener levadura estaba simbolizando a Cristo que no tiene pecado. Y Él mismo dijo, yo soy el pan de vida. Ustedes comieron el maná en el desierto, pero murieron. Pero ahora el que come de mi carne y bebe de mi sangre tiene vida eterna. ¡Qué bendición, hermano! Eso es lo que hoy recordamos. Eso es lo que hoy hemos venido a recordar. No hemos venido aquí a recordar nuestros pecados. Hemos venido a recordar que hubo uno que pagó por nuestros pecados y que hoy todos somos limpios por la sangre de Cristo. Que el sacrificio de Jesús fue suficiente. Como dice la palabra, una vez y para siempre. ¿Por qué una vez y para siempre? Porque uno solo valió la pena. Sin embargo, en los otros tenían que hacerlo constantemente porque ninguno quitaba el pecado. Aleluya. Vamos a tomar la cena. Gloria a Dios. Pero como siempre decimos y explicamos, gloria a Dios, en cuanto a tomar la cena del Señor, esto que tenemos delante de nosotros hoy, este pan, no es el cuerpo de Cristo. Esto representa el cuerpo de Cristo. Este jugo no es la sangre de Jesucristo, sino simboliza esa sangre que Cristo derramó
en la cruz del Calvario. Ahora, eso no le quita importancia a lo que vamos a hacer. No es un rito, porque la cena del Señor no es un rito, no es un rito que hacemos, es algo que tiene que ver espiritualmente. Por eso es que toman la cena aquellos que han tenido la experiencia del nuevo nacimiento con Cristo, porque al comer el pan y beber, gloria a Dios, de esa copa, gloria a Dios, estamos recordando y trayendo a memoria lo que Él hizo por nosotros. Y la palabra dice en 1 Corintios capítulo 11 y el versículo 28, por tanto, Pablo dice a la iglesia de Corintios, y no nos dice a nosotros, porque esto es parte doctrinal de nuestra fe. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. En otras palabras, el que está caminando en el pecado, el que está practicando el pecado, el que no ha nacido de nuevo o está practicando un pecado, aunque usted haya nacido de nuevo, pero usted sigue practicando un pecado, gloria a Dios, y usted come el pan y toma de este jugo, no está discerniendo lo que esto representa, lo que esto simboliza. Aunque es un pan ordinario y un jugo ordinario, pues representa algo extraordinario, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de tomarlo dignamente. Perfectos no somos, y Dios lo sabe. No somos perfectos, pero debemos de estar caminando en obediencia con el Señor. Y sigue diciendo Pablo aquí, gloria a Dios, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, y juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. En otras palabras, aquellos que de verdad no toman en serio y toman en vano este momento, que es un momento de coinonía con el Señor, es un momento de coinonía, de comunión con Dios, con el Señor, con ese Dios que es santo. Amén. Pablo requiere y reprende, mejor dicho, a los corintios, porque ellos lo estaban haciendo como si fuera una fiesta de cualquier cosa. Comían y bebían y después llegaban a la casa de Dios y uno primero. Y Pablo lo reprende en esa, y por eso les está explicando aquí y dice, por eso hay muchos enfermos, espiritual o físicamente puede ser. Y dice, y otros y debilitados en vosotros. Débiles, que se debilitan en la fe. ¿Por qué? Porque al estar nosotros burlándonos de algo tan importante como es esto, porque traemos a memoria lo que Cristo hizo por nosotros. Nuestra salvación es gratis, pero a Él le costó su vida y su sangre. Es algo serio. Y lo hizo por amor a nosotros. Y dice en el versículo 31, si pues nos examinásemos, si los examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. O sea, cada uno debe de ser examinado. Yo no estoy aquí para examinarlo a usted. Yo no sé lo que usted hizo esta mañana, ni lo que hizo ayer, ni lo que hizo anoche, ni lo que está haciendo ahora en su mente. Yo no sé lo que usted está pensando, como usted tampoco sabe lo que yo estoy pensando. ¿No es verdad? Entonces, ¿quién es el que se tiene que examinar? Porque yo pueda que cometa el error de decir, hermano, usted, póngase de pie usted, póngase de pie aquel, el otro, hermana, usted, y a lo mejor estoy poniendo de pie los más pecadores y los otros se quedaron sentados y me meto yo en problema con Dios. A lo mejor antes que termine el servicio, que termina muerto soy yo. Porque esto es algo individual. No le leíamos, nadie te tiene que decir cómo es Dios. Tú tienes que conocer a Dios y saber que es santo. Amén. Dice ahí, y otros, y dice, y vosotros, y muchos duermen. Duermen es que puede haber una muerte prematura. Dios es tan bueno que dice, mira, este está jugando con esto, y ¿sabes qué? Lo voy a reconciliar conmigo y me lo voy a llevar. Porque en cualquier momento se pierde. En cualquier momento su alma se va, se pierde. Y Dios dice aquí la palabra, y muchos duermen. Estas son muertes prematuras que Dios permite. Amén. Ahora no pensemos en momentos, ay, a lo mejor por eso se fue fulano, o por eso se fue fulano, sí que era joven, o que esto. No, no, hermano, no estamos hablando de eso. ¿Ok? Porque Dios es soberano y Dios se lleva también el que quiere. Desde el que no está muy bien hasta el que está bien. Dios es el que sabe. Usted y yo lo que tenemos que estar, ¿qué? Listos. Siempre y bien delante del Señor. El que está bien delante del Señor, hermano, no teme a estas cosas.
Amén. Esto no es para asustar a nadie, sino para tomar precauciones. Amén. Porque Dios es santo y la palabra de Dios, por algo Pablo lo dice. ¿No verdad? Aquí Dios lo dice a través de Pablo. Y el versículo 32 dice, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, ¿qué hace Dios? Nos juzga y nos lleva, o nos permite eso, antes que seamos, ¿qué? Condenados. Mire si Dios te ama y mira si Dios me ama. Así que en esta mañana, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Examinarnos. Y si usted ha cometido algo o está caminando delante de Dios en una manera que a Dios no le agrada y es un pecado que usted tiene que confesar, confiéselo y crea en la palabra de Dios que dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y si estás haciendo algo y estás practicando un pecado, o estás robando, o estás mintiendo constantemente, o estás en fornicación o en adulterio, deja de fornicar y de adulterar. Porque a eso a Dios no le agrada y es pecado delante de Dios. Así que tomemos la cena del Señor, pero tomémosla como dignamente. No dice perfecto ni nada, porque ni usted ni yo somos perfectos, pero no nos recostemos a eso tampoco, para entonces estar haciendo ciertas cosas que no están bien y justificarlo. Amén, me doy a entendernos, ¿verdad? Amén. Así que vamos a ir ya a entrar a tomar la cena del Señor. Yo le voy a pedir a los síndicos que pasen, gloria a Dios, aleluya, el hermano Steven y la hermana Alma, gloria a Dios, sí, pasen, gloria a Dios, el hermano Manuel, bueno, ya los dos está bien, gloria a Dios, el hermano Steven y el hermano Manuel y el hermano Steven. Ok, descansa, hermano. Vamos a descansar, gloria a Dios. Aleluya. Vamos a orar por los panes y vamos a orar por el jugo. Y vamos a reconocer, gloria a Dios, que esto no es la sangre ni es el cuerpo de Cristo, sino representa la sangre de Jesucristo. Gloria a Dios, hermano Espíritu, se le dan los pueblos puestos. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria. Aleluya. Vamos a orar. Cierre sus ojos si quiere y no tiene impedimento ponerse de pie. Y este es el momento que usted tiene para ponerse con Dios. Y no es que estamos llevando a cabo aquí un rito religioso de que usted hoy se pone y le pide perdón a Dios y mañana va a hacerlo. No. Esté seguro que si usted en este día se arrepiente, no lo vuelva a hacer. Gloria a Dios, al menos intencionalmente, no vuelva a hacer lo que estás haciendo o lo que estabas haciendo o lo que has hecho, sino que verdaderamente salga de tu corazón ese arrepentimiento, como salió la primera vez que te arrepentiste y te humillaste y te rendiste a Él. Gloria a Dios. Dios está dispuesto a perdonar y a la sangre de su Hijo amado limpiarte de todo pecado y de toda maldad según su palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Padre, gracias. Padre, gracias te damos por Jesucristo. Gracias por el sacrificio perfecto. Gracias porque el sacrificio de Jesús fue mejor que el de los animales y el sacerdocio de Jesús superior al de Aarón y de los demás sacerdotes. Gracias, Señor, porque Cristo fue superior a Moisés, al templo y a todo aquello que los judíos por un tiempo, aleluya, tenían su esperanza puesta en aquellas cosas, pero eran temporales y eran una sombra, eran una imagen, no eran sí lo verdadero era Cristo, en el cual hoy estamos, vivimos y existimos, y hemos sido perdonados por ese sacrificio perfecto de Jesús en la cruz del Calvario. Te damos gracias, porque es la única sangre que la palabra dice que es preciosa y que nos limpia de todo pecado, de toda maldad. Hoy, Señor, venimos delante de ti, dándote gracias. Y si en nosotros hubiera pecado, aún oculto, algún pecado, Señor, que quizá no lo veamos como pecado, pero es pecado, que tu Santo Espíritu nos redarguya para confesarlo antes, Señor, de tomar el pan y el jugo que representa el cuerpo de Jesucristo molido en la cruz y la sangre preciosa derramada. Señor, porque esta sangre aún sigue hoy con poder para perdonar, y te damos gracias. Te pido por este pan
que vamos a comer, que lo santifiques. Este pan que representa tu cuerpo, Jesús, ese cuerpo que fue molido en la cruz, ese cuerpo que llevó todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades y nuestros dolores. Y en esta hora pedimos que bendigas este pan, Señor. Que si alguno al comerlo pone su fe en lo que dice tu palabra, que por tu llaga fuimos sanados, pueda ser sanado no por el pan que se está comiendo, sino por la fe en tu palabra. Señor, de igual manera te pido por el jugo, que al tomar este jugo, Señor, Padre, que seas tú bendiciendo este jugo que representa esa sangre preciosa, simboliza esa sangre preciosa como carmesí que limpia todo pecado, Señor, y nos deja blanco como la nieve. Hoy te pido, Dios, que al tomar este jugo, Señor, si alguno estuviera enfermo o luchando con algo, Señor, que seas tú rompiendo cadena y deshaciendo toda obra, Señor, de la carne. Señor, gracias por la oportunidad que tú nos das de venir delante de ti como es digno, no perfectos, pero dignos, Señor, de lo que tú eres, Padre amado. Nunca podremos pagarte lo que tú hiciste por nosotros, pero sí podemos agradecerte y obedecerte a ti, Señor, porque tú nos has dado el Espíritu Santo para hacerlo y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se va a repartir la cena, se pueden sentar si quieren o están de pie y esperan al final y todos lo tomamos juntos con la palabra, gloria a Dios. Así que va a tomar su vasito, va a tomar su pancito en la mano, su galletita y va a esperar que todos lo tengan para compartir en lo que van haciéndolo. Me gusta siempre pasar a Isaías 53 y leer ese pasaje poderoso que nos recuerda. Medite en estas palabras, gloria a Dios. Y voy a leer nada más unos cuantos versículos. Y dice en el capítulo 53 de Isaías: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, y habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Qué bueno, qué lindo el Señor, que esa es la profecía, gloria a Dios, sobre el Mesías, sobre el siervo sufriente, Jesucristo, gloria a Dios, aleluya. Y se cumplió 750 años después en la cruz del Calvario, aleluya. Y hoy Jesús mira el fruto de su sufrimiento. ¿Quién es ese fruto? Tú y yo, nosotros. Amén. Y mire, dice, valió la pena. Qué lindo, amén. Valió la pena, Padre, haber sufrido.
Valió la pena, Padre, haber padecido. Gloria a Dios. Porque son millones los que Él ha rescatado y ha salvado por su sacrificio. Por eso en el huerto de Getsemaní, Él dijo, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Gloria, aleluya. Y qué bueno por la obediencia de Cristo en la cruz del Calvario. Me gusta siempre usar, gloria a Dios, muchas veces uso esta, a veces uso Mateo 26, pero hoy voy a usar primera carta de los Corintios, donde estuvimos hablando hace un momento, gloria a Dios, capítulo 11, versículo 23, no tiene que buscarlo, quizás ellos lo van a poner ahí, pero si no, también, y Pablo dice estas palabras, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿Qué estamos haciendo? Estamos recordando lo que Él hizo por nosotros. Gracias, Señor. Comamos del pan todo. Gloria a Dios. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos, Padre. Gracias, Jesús. Gracias por llevar sobre tu cuerpo nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestras transgresiones, nuestras iniquidades, nuestra rebeldía, nuestras desobediencias, Señor. Gracias que por ese sacrificio hoy tenemos vida eterna. Gracias, Padre amado. Y dice el versículo 25, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Te damos gracias, Señor, por la sangre preciosa. Aleluya. Dele gracias al Señor. Exprésele lo que pueda haber en su corazón. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Aleluya. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor, por tu sangre preciosa que nos limpió, nos limpia y nos limpiará de todo pecado. Aleluya. Que podamos hacer y confesar, Señor, como dice tu palabra. Aleluya. Y dice así el capítulo 1, versículo 8 de Juan, 1 Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria, aleluya. Padre, gracias. Gracias por recordar lo maravilloso que tú has sido con nosotros. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu gracia. Puedes poner de pie conmigo. Gloria a Dios y agradecer al Señor. Si no tiene impedimento, si usted quiere, no es obligado a levantar sus manos, le puede levantar sus manos. Si quiere postrarse, lo puede hacer. Si quiere arrodillarse y darle gracias al Señor, aleluya, por su gracia, por su misericordia. Padre, gracias, gracias, Señor, porque tú has sido fiel con nosotros, tú has sido bueno, Dios. Pedimos en esta hora y tomamos este momento para pedirte por aquellos, Señor, que aún no te han conocido, aquellos que aún no se han reconciliado contigo, mi Dios, aquellos que en esta hora quizás están como estábamos nosotros, perdidos, Señor, y sin esperanza, Dios. Hoy clamamos por ellos, esposos de cualquier hermana, esposa de cualquier hermano, hijos, nietos, Señor, familiares nuestros, Señor, nuestras familias, nuestros vecinos, compañeros de trabajo, Señor, los presentamos delante de ti en esta mañana, mi Padre amado, para que tú seas con ellos misericordioso, así como has sido con nosotros, que puedan conocer al Cristo verdadero, al Cristo que murió y resucitó y ha sido glorificado y está a la diestra del Padre sentado, aleluya, intercediendo por todo aquel que en él cree, aleluya, pero está ahí también, aleluya, representándonos a nosotros, aleluya. Te damos gracias, Dios,
Bendito Dios, gracias por tu amor y tu misericordia, Padre Santo, aleluya. Bendito Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Adore al Señor con sus propias palabras. Gloria a Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Aquí cantamos un cantito que dice: en la casa de Dios hay libertad. En la casa de Dios hay libertad. Aleluya. Aleluya. ¿Somos libres o no somos libres? Bueno, vamos a cantarlo, vamos a capela, vamos pueblo, vamos, los músicos que están aquí, ayúdenos. Gloria a Dios. Es para el Señor, vamos. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Cámbialo. Somos libres. Somos libres. Por tu sangre libre soy, vamos. Por tu sangre. Libres somos. Porque somos libres. Somos libres. Por tu sangre libre soy. Tu sangre. Miren la otra parte. Libres somos. Padre, te damos gracias en esta hora porque somos libres, así como somos libres para adorarte, somos libres también, Señor, para servirte, para amarte, Señor, y poner a tu disposición lo que tú nos has dado, tus dones, tus talentos, Señor, que tú has puesto en nosotros para servirte, Señor. Te pedimos ahora que nos disponemos a salir de este lugar, pero no de tu presencia, porque tú te vas con nosotros a donde quiera que vamos, Señor, en este día y todos los días. Pedimos que, Señor, nos guarde, guarda nuestra salida, guarda nuestro andar y nuestra entrada, que donde quiera que vayamos hoy, la luz tuya brille en nosotros, que llevemos una palabra de esperanza al que no lo tiene, que llevamos una palabra de vida al que no tiene vida todavía, que llevemos una palabra de libertad a aquel que todavía no es libre en Jesucristo. Señor, úsanos para la gloria de tu nombre, que podamos, Señor, representarte a ti, Señor, tal como tú quieres que te representemos, Señor. Te damos gracias en esta tarde y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, y el pueblo que es libre dice amén. Dios le bendiga. Miércoles 7:30, estudio bíblico, no se lo pierda.